Cuando el mundo se hunde en un silencio profundo y la luna apenas se ilumina, Noctámbulos despierta. Aquí, la claridad es una ilusión y lo desconocido toma la palabra. Cada susurro es una historia, cada eco una advertencia. ¿Te atreves a entrar? Porque una vez que escuches lo que la noche tiene que decir, no habrá vuelta atrás. La oscuridad te espera. Y esta vez no es un sueño. Bienvenidos. Visita inesperada. El departamento donde vivía antes tenía algo extraño. Todas las noches, a eso de las 3 de la madrugada, se escuchaba el sonido de canicas rodando en el piso del departamento de arriba. El problema era que no había niños viviendo ahí, y esas habitaciones llevaban años desocupadas. Una noche, mi computadora dejó de funcionar y subí al departamento de mi prima para usar la suya. Su habitación estaba justo al lado del lugar de donde siempre venían esos ruidos. Mientras trabajaba, sentí una brisa fría que hizo que el vello de mi nuca se erizara. Me volví hacia la ventana para cerrarla, pero algo me distrajo. Una sombra. Era la silueta de un niño, pequeña y delgada, que se movía lentamente por la habitación. Lo vi detenerse en las cortinas, como si se escondiera detrás de ellas. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, pero no podía apartar la vista. De repente, las cortinas se movieron violentamente y la figura desapareció, no sin antes escuchar un susurro que decía: ¡Me encontraste! Me levanté de golpe, cerré la habitación con llave y corrí a mi departamento dejando la computadora encendida. Cuando regresé al día siguiente, mi prima me esperaba con una cara de desconcierto. Me dijo que su computadora había estado reproduciendo una canción infantil toda la noche, una melodía extraña y distorsionada. Desde ese día, nunca volví a entrar a esa habitación. El Hospital del Miedo. En el centro de salud donde hacía mi servicio social, las noches eran un terreno de lo inexplicable, especialmente la bodega, un lugar que nadie quería cruzar a oscuras. Allí, en más de una ocasión, se escuchaban ruidos inexplicables, pasos, cosas cayendo y un murmullo bajo que parecía provenir de las paredes mismas. Pero lo más inquietante era el sonido del electrocardiógrafo, como si alguien lo estuviera encendiendo y apagando repetidamente, aunque nadie estuviera ahí para usarlo. Una noche mientras estaba de guardia, el terror dejó de ser un eco distante. Eran las 3:30 de la madrugada cuando me desperté sobresaltado. Había sentido algo frío tocándome la pierna. Mi instinto fue quedarme inmóvil, fingiendo que seguía dormido. Pero entonces lo sentí de nuevo, esta vez más fuerte. Abrí los ojos de golpe y lo primero que vi fue la puerta de la sala de exploraciones completamente abierta, aunque recordaba haberla cerrado con llave. Desde ahí se proyectaba una luz intermitente, como el parpadeo de un electrocardiograma en funcionamiento. Me levanté con las piernas temblorosas, apenas capaz de respirar, y caminé lentamente hacia la sala. En el monitor del electrocardiograma había una línea recta, inconfundible, un corazón sin vida. El silencio me abrumó, hasta que una suave risa distorsionada rompió la calma. Era femenina pero inhumana, como si viniera de algo deformado. Miré a mi alrededor y vi una sombra proyectada en la pared. Tenía forma humana, pero su cabeza estaba ladeada y su cuerpo parecía desfigurado. Corrí hacia la salida, pero al cruzar la puerta de la sala sentí un dolor agudo en el pecho, como si algo me presionara desde adentro. Al caer al suelo, vi mi propio reflejo en el cristal del monitor del electro. Mis labios estaban morados y mi piel cenicienta. La línea del aparato comenzó a parpadear con un nuevo ritmo, marcando el regreso de un latido, pero no era el mío. Entrevistando al fantasma. Era un día como cualquier otro en mi trabajo. Había programado una entrevista en una casa vieja.
de esas que parecen tener más secretos en sus paredes que historias en su familia. La entrevista en sí fue tranquila, nada fuera de lo común, pero al final, cuando revisé la grabación, sentí cómo la piel se me erizaba. En el audio, además de las voces de las 4 personas que estábamos ahí, se escuchaba claramente algo que no debería estar. Una voz infantil. Una niña. Decía una sola palabra. Su tono era suave, casi juguetón, pero había algo perturbador en su claridad. El sonido era tan limpio que parecía estar pegada al micrófono, como si hubiese hablado claramente a la grabadora. Lo extraño es que en la habitación no había ningún niño. Pregunté a los presentes, pero ninguno recordaba haber escuchado algo durante la entrevista. Volví a reproducir el audio frente a ellos, y cuando la voz se oyó de nuevo, todos quedaron en silencio. Uno de los entrevistados, con la cara pálida, confesó algo que no esperaba. Hace años, una niña vivió aquí con su familia, y una noche desapareció de su cuarto sin dejar rastro alguno. Su madre, al no hallarla y en un pánico indescriptible, decidió terminar su existencia. Las palabras aún me retumban en la cabeza. Al salir de la casa, la grabadora comenzó a fallar y finalmente dejó de funcionar. Revisé el archivo en mi computadora, pero el audio de la entrevista había desaparecido, salvo un fragmento de pocos segundos. En él, la misma voz de la niña repetía, pero esta vez con un tono desgarrador. ¿Quién está viendo la televisión? Cuando tenía 12 años, mi casa tenía 2 televisores, uno en la sala y otro en mi cuarto. Una mañana me desperté con el sonido de la televisión de la sala encendida. Al principio pensé que era mi papá viendo algo, pero lo que escuché no tenía sentido. Los canales cambiaban rápidamente, como si alguien estuviera buscando algo con desesperación. Luego, de repente el volumen subió al máximo. Bajé la cabeza debajo de las cobijas, pero mi curiosidad pudo más. Encendí el televisor de mi cuarto para ver qué estaba pasando en el otro. Pasé canal por canal hasta encontrar lo que estaban viendo. Era un programa extraño, un grupo de personas caminando por una especie de desierto, cargando lo que parecía ser un pequeño ataúd. Cantaban en una lengua que no entendía, y las imágenes eran borrosas, como si estuvieran distorsionadas a propósito. El volumen seguía subiendo en la sala. Bajé las escaleras para pedirle a mi papá que lo apagara, pero al llegar me di cuenta que la sala estaba vacía. Nadie había encendido la televisión. La habitación estaba fría, mucho más de lo normal. Regresé corriendo a mi cuarto, pero el televisor que yo había encendido mostraba la misma escena, aunque lo apagué segundos antes. Lo peor vino después. Esa noche soñé con el ataúd que aparecía en el programa, pero esta vez no eran extraños los que lo cargaban. Era mi propia familia, y lo que llevaba dentro era mi cuerpo. Si estas historias despertaron algo en ti, suscríbete a Noctámbulos. Únete, porque en la oscuridad siempre habrán más secretos que contar, y no querrás quedarte atrás cuando la próxima pesadilla comience. Conmigo será hasta la próxima, y que en paz descansen.